Buenas, el día de hoy estaremos viendo lo que serían los capacitores, los cuales, a diferencia de los resistores, si consideramos el caso ideal, no disipan potencia. Estos presentan características diferentes ante el cambio de la tensión y de la corriente. Los capacitores pues, tienen la capacidad de almacenar energía y luego devolverla al sistema. Estos capacitores están formados por dos chapas en paralelo, como vemos en la imagen, y en medio un material dieléctrico que aumente su capacidad de almacenamiento. Tenemos un parámetro al cual llamamos capacitancia, que está definido de la siguiente manera. Sería el cociente entre la carga que se encuentra entre las placas y la tensión aplicada entre las placas. También está definido por el producto entre nuestra constante dieléctrica, o también conocida como permitividad, y el cociente entre el área de la chapa y la distancia de las mismas. En la gráfica podemos ver indicada la distancia entre las mismas, y el área sería toda el área comprendida por la chapa. Vamos a tomar un caso en el que tenemos dos diferentes capacitores de diferentes composiciones, y a ambos se le aplica la misma tensión. La capacitancia de cada uno sería diferente según el dieléctrico con el que cuenten en medio. Vamos a ver lo que sería el efecto borde, tomando en cuenta las dos áreas de las chapas en común, es decir, que tienen la misma área. Dentro de ellos se crea una distribución de líneas de flujo eléctrico. Cuando estos mismos se desbordan de dicha área común, a ese efecto es al que se le conoce como efecto borde, el cual representa cierta pérdida, pero usualmente es despreciado para ciertos fines de aplicación. Cuando estas líneas no se desbordan, entonces podemos decir que la intensidad del campo eléctrico es la misma en cualquier punto entre las placas. Vamos a hablar ahora de lo que sería la rigidez dieléctrica. Cuando tenemos un material dieléctrico, hay cierto valor de tensión que se le puede aplicar, y desde ese valor se rompe el enlace en el interior del aislante. Es decir, el aislante o el dieléctrico, porque nuestro dieléctrico está haciendo de aislante, pero la diferencia entre ambos era que el aislante no podía almacenar energía y el dieléctrico sí, pero ambos impedían que haya conducción. Eso habíamos visto en las primeras clases. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Este dieléctrico permite el paso de corriente entre ambas chapas a partir de cierto valor de tensión. A ese nivel de tensión lo llamamos tensión de ruptura. Bueno, acá tenemos una tabla. En esta tabla nos indica tanto la constante dieléctrica como la rigidez dieléctrica. Tenemos que tener cuidado con que la rigidez dieléctrica se encuentra en volts sobre 1000. En el ejercicio vamos a ver cómo encarar eso. Tenemos un ejemplo de ruptura donde nos dice que los rayos que se producen cuando el potencial entre las nubes y la Tierra son altos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se rompe esa rigidez dieléctrica a partir de esa tensión de ruptura. Entonces pasan cargas eléctricas entre la nube y entre la Tierra. Bueno, vamos a ver el ejercicio. Nos dice: determine la tensión máxima que se puede aplicar a un capacitor de 0,2 microfaradios. Micro viene representado por 10 a la menos 6, con un área entre sus placas de 0,3 milímetros cuadrados. El material es de porcelana. Nos proporciona el material para que podamos conocer el valor de la constante dieléctrica y también la rigidez dieléctrica. Bueno, primeramente entonces vamos a utilizar esta fórmula donde la capacitancia es igual al
a la constante dieléctrica por el cociente entre el área y la distancia de las chapas. Entonces, nosotros utilizamos esta fórmula donde la constante dieléctrica es el producto entre la constante dieléctrica en el vacío por la relativa. La relativa nos lo proporciona la tabla. Vemos acá como es porcelana, acá, entonces nos dice 6 y es la relativa. ¿Ven? Entonces, tomamos el 6 por la del vacío y tenemos la constante dieléctrica del medio. Entonces, eso es lo que llevamos a nuestra fórmula. Ya tenemos como dato lo que sería el área y también la distancia. Entonces, finalmente obtenemos este valor y sería 76,65 milímetros. Entonces, vamos a ver la rigidez. ¿Qué valor nos da la rigidez para porcelana? Sería de 200. Entonces, lo que hay que hacer es convertir estos milímetros que tenemos acá a milésima de pulgada. Entonces, nuestro valor es 76,65 micrómetros, ¿verdad? Si es que esto pasamos a esa unidad. Entonces, vemos que un micrómetro es 10 a la menos 6, que es lo que habíamos indicado al principio, que micro representaba 10 a la menos 6. Entonces tenemos que un metro equivale a este valor en pulgadas, que sería 39,371 pulgadas. Y una pulgada es 1000, que es lo que tenemos acá. Entonces finalmente tenemos que nuestro 76,65 milímetros o 79,65 milímetros o 79,65 micrómetros, que son lo mismo, nos representa 3,136 mil. Entonces, como sabemos que son 200 voltios por cada 1000, entonces lo que hacemos multiplicamos por lo obtenido y tenemos que finalmente esa tensión de ruptura sería de 627,2 voltios. Ahora vamos a ver lo que sería la corriente de fuga. Habíamos dicho que un capacitor no dispersaba potencia, o sea, no disipaba potencia. Ahora vamos a ver un caso en el que sí nosotros tenemos el material dieléctrico en medio, ¿verdad? Debido a ciertas impurezas que podemos obtener dentro, nuestro material dieléctrico puede liberar cierta carga. Entonces finalmente hay una conducción entre ambas chapas, ¿verdad? Lo cual no debería ocurrir, pero ocurre debido a cierta impureza en el dieléctrico. Entonces, como se liberan ciertas cargas, entonces existe una corriente ahí en medio de las chapas y esta corriente es la que llamamos corriente de fuga. También suele ser despreciado, pero en el caso de que quisiéramos considerarlo, entonces la forma correcta es representarla por medio de un resistor en paralelo con nuestro capacitor.